Luego la fueron adornando, le fueron dando retoquitos. Y ahí tienen su Virgen, 1332. 1531, un día como este, un día 5 de diciembre de 1531, entonces yendo Juan, no se llamaba Juan Diego, tenía un nombre así como en náhuatl, y escuchó un canto como de unas avecillas hermosas y de un micrófono que tiene como mormado, como que tiene gripe, así se oye. ¿Cuál es el litio? No, eso está mal hecho. No, oh, sí, no está Y oyendo. empezó a escuchar que le hablaban, eh, así relata el librito que narra ese acontecimiento. El Nican Mopowa se llama el libro. Tiene curiosidades ese libro que todos los mexicas, ustedes son los mexicas, tienen que saber Nomás toda la para espalda. que salgan de esa Nomás toda la falta espalda. de ignorancia y desconocimiento, porque antes de ahora, cada 12 de, no, corrijo, cada 5 de diciembre, ustedes festejaban a la Virgen de Guadalupe, ¿sí o no? Y todos los cantos están dirigidos a la Virgen de Guadalupe, ¿sí o no? Y a la Virgen que realmente era una Virgen, que esa sí era Virgen y esa sí llegó de los cielos al cerro del Tepeyac, a ella ¿por qué no le cantan? ¿Por qué no hay cantos para ella? Sí, hermano, todos los cantos desde el cielo, una hermosa mañana. ¿Qué? La guadalupana bajó al río Guadalupe en España. Es que le están cantando a la de España. Acá se apareció a este indígena que era, ¿qué dijimos? Un nahual. Náhuatl. Hablaba yo del Nican Power, que tiene curiosidades por las que ustedes deben de aprender a leer en las letras chiquitas que he estado repitiendo últimamente tan insistentemente. ¿Por qué? Porque nada más de los presentes que estoy viendo, levanten la mano. Los que tienen ese librito, el Nican Mopowa, a ver. Las cámaras las están mirando. ¿Cuántos levantan la mano que tienen ese librito? Porque todos tienen que saber de historia, les hemos dicho muchas veces. Nadie lo tiene. Bueno, ok. Nosotros no lo traemos. Porque, ¿para qué? Ya lo hemos traído en diferentes aniversarios y traemos diferentes libritos de Nican Mopowa, uno más nuevo, otro reciente, otro anterior, a veces los bajamos del Facebook. Y lo que ustedes no se han fijado es que cada librito, cada edición nueva del Nican Mopowa dice diferente. Todos deberían repetir fielmente los hechos tal como se narra allí en ese libro,
que sucedieron. Pero si hoy salió el de 2025, tiene cambios. Es decir, las personas le van quitando y añadiendo y cambiando expresiones y se va distorsionando el acontecimiento. No sean malos, ingenieros de audio, escúchenme. Oigan el sonido de mi voz. Yo no hablo así tan aguardientosamente. Mi voz es tan fina como la de una urraca o un ticús. Claro, no saben cuáles son los ticús. Mi voz es parecida a esos que escuchan ustedes en las centrales camioneras, pasajeros que van con destino a tal favor de abordar la unidad por la puerta fulana. ¿Se acuerdan qué bonita? Pues así es mi voz, pero oigan, bueno, con que me entiendan pues. Sería interesante ahora que vienen personas que no escucharon aquellas enseñanzas, aquellos relatos de la aparición, para hacerles notar, esto no dijo ella, esto no dijo ella, esto no dijo ella, esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco, y esto no sucedió, y esto no sucedió. Mi Juan Dieguito, mi hijito, el más pequeño de mis hijos. ¿Han escuchado esa frase? En cada relato de la aparición, cada año, en los escritos y en las películas que hacen, así no dijo ella, el más pequeñito de mis hijos. El más pequeñito mide como 40 centímetros, según hemos visto. Un enanito pequeñito. Ese es el más pequeñito. Está haciendo alusión. Ay, ahora se pegó esto, mejor ya no digo nada. Ya no se oye. Está haciendo alusión a su hijo más pequeñito, el más pequeñito, el más pequeñito. No, así no dijo ella. Ella dijo, el más humilde de mis hijos. No dijo el más pequeñito. ¿Quién le cambió esa expresión? Okay. Vamos de allí entonces. Cuando Juan Diego no acudió a la siguiente cita en ese cerrillo, yo no venía a esto, venía a decirles el programa, pero ya que me preguntan, cuando no acudió a la cita del siguiente día donde se encontraban Juan Diego, ahora llamado Juan Diego porque lo bautizaron los frailes españoles, le sacó la vuelta para no encontrarse con ella, porque llevaba mucha prisa. ¿Por qué llevaba mucha prisa? Porque me acuerdo, díganme ustedes lo que yo se me olvidó. Se queda buen rato. ¿Por qué? Ahí está, a ver, ahorita que habla ahí. ¿Por qué? Oiga. ¿Qué dijo ella? Lo que dijo sí es. ¿Qué dijo? Estaba muy grave. Bueno, aquí los que están cerquitas y oyeron, pero los de acá, pues no saben. Sí, en efecto, llevaba prisa porque iba a buscar al señor sacerdote para que viniera a ungirlo, a untarlo. Y por eso no quería que lo entretuviera la señora del cielo. Vean nomás la fe de Juan Diego, igualita que la de ustedes. Y bueno, mientras la señora del cielo fue a donde estaba entonces Bernardino, que era el tío. Y le dijo,
salve, oh Bernardino. Aprovecho. Levanten la mano los que no saben qué significa esa palabra, salve. Que la levanten. No la levantan. Ok. Levanten la mano los que sí saben qué significa esa palabra, salve. Bien. Era una forma de saludo, ¿verdad? Salve, oh rey. También había otra expresión que decía para los romanos, por ejemplo, aquí está el hermano César. A los césares romanos, los emperadores, les saludaban así: Ave, oh César, Ave César, ¿verdad? Y aquellos se sentían en las nubes porque los estaban alabando. Ave César. Nunca se dieron cuenta que le estaban diciendo pájaro César. No tiene mucha práctica, tiene limpieza. Okay. Luego encontramos al hermano Abelardo, que no es emperador, pero le vamos a saludar igual. ¿Cómo le saludamos? Abelardo. Por no saber estas pequeñas cosillas, pequeñillas, sin importancia, los protestantes se envuelven a los católicos y le dicen: mira, ahí tienes a tu Virgen, a tu milagrosa. Fíjate lo que le está diciendo el arcángel San Gabriel. Fíjate, léele con tu Biblia. Y no me puede usted decir qué le dice. No, usted léale en su Biblia. Aquí léale. Dios te salve María. ¿Sí estás oyendo qué dice? Sí. ¿Y sabes qué quiere decir? Dios te salve María. Pero ¿qué quiere decir? Pues no lo entiendo. Le está diciendo que Dios la salve, que era una pecadora, y ustedes le llaman virgen. Y el catoliquillo, como no estudia Biblia y no le enseñan sus sacerdotes, ni los predicadores de la Iglesia Católica, pues vienen los protestantes y se los tragan. Entonces eso le está diciendo el ángel Gabriel, que Dios la salve porque estaba en pecado. ¿Tu virgencita? Entonces era pecadora, no era buena. Léele. Ven por no saber. ¿Qué le decía a Gabriel? Dios te salve María, que no le decía María, por cierto, Miriam, es el nombre, Miriam. Y en español, ¿qué quiere decir? Yo te saludo María en el nombre de Dios. Buenos días, Tata Ángel. Llena eres de gracias. ¿Que muchas gracias? No, no es cierto. Ella era Miriam, era una mujer muy diferente a las mujeres humanas, porque también fue concebida sin ayuda de varón, ustedes tienen que saber. También nació de su mamá Ana, cuando don Joaquín no estaba, y de pronto apareció Ana embarazada,
y antes que llegara Joaquín y la corrieran y le pidiera el divorcio, le dijo el ángel: vas a llegar a casa y vas a encontrar a tu esposa Ana embarazada. No te alarmes. Ha concebido del Espíritu de Dios. En sus entrañas viene quien será la madre del Salvador. Y no podía nacer engendrada por varón, porque de esa carne de Dios, de esa carne tiene que tomar carne el Dios Hijo, para que su carne y su sangre fueran carne de un Dios con sangre de un Dios, sangre de un Dios que va a rescatar a toda la humanidad, incluyendo a los que se exterminaron en el diluvio universal. Ya se acabó la canción romántica que les iba a poner aquí. Dejen ver si alguien anda perdido. No se ve. Tampoco se ve. ¿A quién preguntaré? No. Desconocido. Bien, ¿en qué íbamos? ¿En qué íbamos? Es que si no ponen atención a lo que estoy diciendo, hagan de cuenta que ya vamos a dar la bendición y ya los vamos a correr y ya se van para sus casas. ¿Y qué llevan en la mente? ¿Qué dijo? No lleva nada. Deben de ir guardando todo. Okay. Entonces, según me están escuchando, la que sería la madre del Salvador tenía que ser hecha de una carne de Dios, no de humanos, para que de su cuerpo tomara un cuerpo de Dios con una sangre de Dios, el que vendría al mundo a través de ella a rescatar a todos, de Adán para acá, con su sangre. Si fuera sangre de un hombre común y corriente, no serviría, no tendría ningún poder. Y una sangre de Dios no puede estar en un cuerpo de humano, sino en una carne de Dios, con una sangre de Dios. Estos detallitos pequeños, ustedes los deben de saber. Los protestantes no lo saben. Los judíos no lo saben. Y de los musulmanes, ¿qué les digo? Solo los católicos deben de saber, porque esta es la iglesia de Dios en la tierra. Esta es la iglesia que envió a sus discípulos a predicar en Roma, Pedro por delante. Acá terminamos. Seguimos siendo aquella iglesia católica que le robaron a los discípulos de Pedro y que se la apropió Constantino. Se llamaba Congregación Católica, Primera Congregación Católica. Se la robó Constantino por la fuerza y les nombró Iglesia Católica. Y él se autonombró primer papa. Por si les dicen que Pedro no fue el primer papa, no discutan. No aleguen creyendo que ustedes saben, no. Pedro nunca fue papa.
Nunca fue el primer papa porque nunca fue papa, fue el sumo pontífice. Pero no de ese tiempo, desde siempre. A ver si me entienden, si no me entienden no importa, pero basta con que lo oigan. Él era sumo pontífice de la Iglesia Católica, oigan, desde antes que existiera la tierra. Bueno, ¿venimos a darles la bienvenida y empezar o venimos a darles ya la predicación? ¿En qué estamos? Ya me perdí, creo. Ya vamos lejos. Bueno, pero creo que vamos bien. Porque se me hace que en 32 años no les habíamos hablado de esta manera, de que Pedro, o Kefas como es su nombre en hebreo, era el sumo pontífice de la Iglesia Católica, de la Congregación Católica antes de que existiera la tierra. ¿Quieren preguntarme? ¿Quieren preguntarme o no es necesario? ¿O están como los discípulos del rabino de ustedes? Nunca le entienden nada y le dicen que quedó bien clarito. ¿Entendieron o no entendieron nada? La hermana que está aquí luego está diciendo, ¿cómo va a ser el primer pontífice antes de que existiera la tierra? Si no existía la tierra, menos la iglesia. Bueno, por eso dije que tienen que estudiar. Católica, congregación católica. Católica en español se dice universal. El sumo pontífice de la iglesia, ahora se llama Iglesia, Constantino así le puso, pero es congregación católica. Católica le puso Ignacio de Antioquía, discípulo de San Pablo. Él dijo, entonces, no es correcto el nombre de primera congregación primitiva. Es católico, es que ellos hablaban en griego. Y en griego se dice católico y en español se dice universal. Porque estoy entendiendo que es la doctrina que Dios enseña en todos los universos a todos los seres que ha creado. No es una doctrina para cada quien. Es para todos los seres que viven en los diferentes mundos de los diferentes universos, aun cuando todavía no existía la tierra. Cuando ya existió la tierra y empezó a haber creación, crearon a Adán y lo que siguió, se les trajo la misma enseñanza que a todos los universales de los universos. Así que, en consecuencia, cuando decimos que esta es la renovación para renovar la Iglesia Católica, estamos hablando de renovar lo que ustedes conocen como Iglesia Católica del Vaticano, que dirige el Vaticano, que no debería ser, porque la Iglesia como católica por Constantino inició en Nicea, en el Concilio de Nicea. Estudien. ¿Y dónde está Nicea? En Turquía. Allá anda don señor 14 visitando. De parte de Bere. Me mandan decir que son danzas, no predicación. Oigan nomás. ¿Y cómo les digo que no es cierto? Si sí es cierto. Pero cuando uno se para aquí, hasta traemos una Biblia, hoy no traemos Biblia porque ciertamente hoy no es día de predicación. Abrimos hasta la Biblia
Y empezamos a hablar y hablar y hablar, y ya se hicieron las 5 de la mañana y no paramos de hablar. Y aún no hemos leído la Biblia. Porque aquí es así. A lo mejor hasta preparamos una cita bíblica para compartirla y ahí se queda sin tocar. Porque cuando uno se para aquí es para que Dios les hable. Les acaban de explicar allá en el otro país que a los que oyen les van pasando como al rey Nabucodonosor, a quien Dios le hablaba a través del profeta Daniel. Pero Nabucodonosor veía a Daniel, un hombre cualquiera. Pero Daniel era un enviado de Dios, era un profeta de Dios, no era un hombre terrestre. Ahorita explicaremos sobre los terrestres, yo creo que no, se van a quedar con las ganas. Pero Nabucodonosor lo ignoró, por 2 veces le habló, 2 veces lo ignoró porque nunca entendió que era Dios quien le hablaba. En la última le dijo Dios, otra vez, a través de la boca de Daniel: por cuanto así has hecho, te va a ser quitado el reino y vas a compartir tu suerte con los animales salvajes de la selva y vas a tragar hierba como los bueyes del campo durante 7 años. Te van a crecer las uñas como a las bestias, por cuanto has sido rebelde. De nuevo lo ignoró, pero exactamente así le sucedió. Y de pronto no supo de él, se comportó como un animal, como una bestia, y se fue a vivir entre las bestias salvajes y tragaba zacate por 7 años. Con su aspecto fiero. Así no les ande pasando a ustedes que digan: ay, el hermano, si ahora no era día de tema, y yo no sé para qué me invitaron, de que es que las danzas, a mí no me gustan las palabras de Dios. Pero es que es aquí así. Aquí se hace la voluntad de Dios, no lo que nosotros habíamos planeado o querramos hacer. Aquí se hace así. Y entonces nos quedamos ¿por dónde? Por Santa Ana, Pacueco o más para acá. Por la hija de Santa Ana, para que naciera el Dios Hijo con carne de Dios y sangre de Dios, para lo que había que rescatar. Bien, vamos a hacer caso a quien haya hecho este letrerito. Vamos a cortar camino pues, pero tienen que saber. Y uno de los apóstoles, de los discípulos pero sí me entendieron, ¿verdad? Iglesia Católica, Iglesia Universal, doctrina para todos los habitantes que Dios creó en los diferentes mundos de los cuales es parte la tierra. Aprovecho para decirles: ¿en qué planeta están los protestantes? En la tierra. ¿En qué planeta están los judíos? En la tierra. ¿En qué planeta están los musulmanes? Por consecuencia, son parte de la Iglesia Católica, quieran o no, son católicos. Cuando se dice vamos a renovar a la Iglesia Católica, no solamente estamos hablando de la parte que dirigen desde el Vaticano ahora. Ustedes ignoran
espérenme, les aclaro. Antes de iniciar aquí, últimamente, acondicionamos este lugar así como pusieron este manto blanco cubriendo, por ejemplo, de lado a lado. Nosotros ponemos algo semejante cubriendo todo hasta por debajo de la tierra, de manera que los oscuros, los demonios, no escuchen ni una sola palabra de lo que aquí se dice, porque antes se escuchaban todo. Ahora son palabras delicadas, ahora no deben saber lo que hablamos aquí, porque ahora son otros demonios diferentes, muy terribles. Pero los seres de otros mundos sí escuchan, están atentos y van escuchando lo que aquí enseñamos para ellos. Algunos, por aquí estará Marcos Rodríguez. ¿Dónde está Marcos Rodríguez? En la mesa, allá está en la mesa. Él y casi todos son testigos de que aquí arriba llegaban otras naves, pero tenemos una de las naves de los famosos Anunnakis. ¿Cierto o falso? Sí. También venían a escuchar. También venían a escuchar. Dijeron que ya tenían años viniendo, solo que hacían su nave invisible. Y yo les dije, entonces ustedes ya están preparados para ser predicadores, para ir a predicar a otros mundos, con otras dimensiones. Ellos cruzan dimensiones. Y dijeron, ¿qué predicadores, ni qué enseñar, ni qué nada? A nosotros no nos importa eso. Y entonces, ¿qué hacen aquí? ¿A qué vienen? Venimos. Los Anunnaki, ustedes que saben de ellos, los tienen como los dioses de Sumeria. Y muchos los creen creadores de la humanidad. Pues no. Venían, dijeron, para escuchar todo lo que enseñas, a ver si entre todo lo que enseñas encontramos la solución a nuestro problema que tenemos en nuestro planeta. ¿Y cuál es esa solución que buscan? ¿Cuál es ese problema? Dijo, nos estamos extinguiendo. Ya quedamos pocos. Ya nuestras hembras ya no procrean, ni los varones engendran. Nos convertimos, nos hicimos estériles por andar con nuestras tecnologías. Y venimos a ver cuánto de lo que tú dices nos puede servir para componer lo que descompusimos antes de extinguirnos por completo. En nuestros planes pues estaba primero reparar esto que nos está sucediendo para continuar con nuestro proyecto más, que ya deberíamos de estar en eso. ¿Y cuál es ese proyecto? Recuperar lo nuestro. Recuperar. ¿Perdieron algo? Sí. ¿En dónde? ¿Aquí? ¿Aquí se les quedó algo? ¿La tierra? ¿Perdón? ¿La tierra es nuestra? Así. Y vamos a reconquistarla. Empezó de esas platiquillas que yo suelo hacer, según las palabras que me dicen. Entonces, ¿la tierra es de ustedes? Sí. ¿Tienen las escrituras donde dice que ustedes la compraron? ¿Tienen los sellos de los notarios? ¿Están registradas en el registro público de la propiedad a nombre de ustedes? No.
Y entonces, ¿por qué afirmas que la tierra les pertenece, que es de ustedes? ¿Porque nosotros la conquistamos? Sí. Una cosa es invadir, otra cosa es comprar. Ustedes invadieron. No importa, la conquistamos, es nuestra. ¿Y por qué no están aquí? Porque alguien nos expulsó de aquí. Y así entramos en la conversación sobre lo que dicen las tablillas sumerias, todo lo que conocen en el YouTube sobre ellos, y dijeron, no, eso no es verdad. Y esto otro que dice ahí, no, tampoco. Y aquello otro tampoco. Y aquello otro tampoco. Que ustedes crearon a la humanidad. Pues estamos aquí pidiendo limosna para ver cómo podemos salvarnos nosotros. Imagínate que creáramos humanos, no estaríamos aquí. No somos creadores de nada. Pero ¿por qué pusieron eso en las tablillas? ¿Cuál era el propósito? Apartar a los humanos de Dios. Así, apartar a los humanos de Dios. Total, fue una conversación larguita, que no voy a repetir. Y llegamos a un arreglo en el que no les quedaba otra más que, porque les preguntamos ya a ustedes quién los creó. El mismo Dios de ustedes. Solo que llegamos a ser tan poderosos que creímos que ya no lo necesitábamos y nos apartamos de Él. Yo les dije, pero la solución a su problema de ustedes es Él. Sí, pero no tenemos cara para volver a pedirle una oportunidad. Bien, por ahí giró la conversación. Total, que sí estaban dispuestos a regresar con Dios si Dios los recibiera. Y Dios sí los recibió. Y entonces sí regresaron con Dios. Y entonces lo que lean en el YouTube sobre que van a regresar a conquistar su reino, no, ya no van a regresar. Se les quitaron todos sus poderes, se les anularon sus conocimientos, porque tienen que volver a reiniciarse otra vez como servidores de Dios, pero tienen que empezar de cero, sin recordar nada. Así que, y antes de marcharse les dijimos, háganos visible su nave para tomarle una fotografía, pero la gente se va a espantar. Nada, dije, no le hace, que se desmayen, no creo que se vayan a morir. Hay que se vayan acostumbrando a verlos, a ver naves. Y bueno, la hicieron visible, se le tomaron fotos. Y luego dijimos, bien, pues entonces, de acuerdo, ya terminamos, regresan con Dios. Obviamente no se les dejó ir solitos, no, se les fue a llevar con Dios. A donde se lleva a los que se volvieron contra Dios y hay que purificarlos. Y la nave, ¿me la pueden bajar más para acá? Para llevármela a mi casa, no irme a pie. Dijeron, no te preocupes, está programada para regresar sola al planeta, a su planeta de ellos. Okay. Pero ahí quedó la fotografía. Los atendimos y venían a buscar la ayuda, entiéndanme, porque no es el primero. Si el Papa de Vaticano fuera el sumo pontífice de la Iglesia de Dios, de la Iglesia Universal, católica, entonces ellos tendrían que ir allá a Vaticano a pedirle ayuda a él. A ver, recientemente vieron unas nubes verde esmeralda y de otros colores como las auroras boreales, pero las veían por aquí cerca, en todas partes, hace unos días, ¿sí o no?
¿Quién puede decir que no eran reales porque se veían tan reales como me ven a mí? Bueno, no eran reales en realidad, era una proyección. Porque buscaban al encargado de las iglesias, de la Iglesia Universal, ocupaban ayuda urgente y no fueron a pedirla al Vaticano, vinieron a pedirla aquí, porque su planeta estaba siendo destruido en su atmósfera por unos gran cantidad de demonios muy poderosos. Y solicitaron la ayuda, pero no es esta la primera vez. Ya han sido miles los que vienen a solicitar la ayuda y se les proporciona. En algunos casos tenemos que preguntar a Dios qué hacemos con estos, porque han delinquido cuando venían a subir a las personas a las naves y luego allá les hacían cosas y luego los volvían a bajar. Y ya Dios nos decía, pues hagan esto, devuélvanlos a su planeta, protejan su planeta, purifíquenlo y yo voy a enviar 2 siervos para que empiecen a evangelizarlos conforme a nuestra enseñanza, la misma que reciben ustedes aquí. Así se les ha atendido, pero son muchos que ninguno ha ido a pedir la ayuda al Papa del Vaticano, porque él no es. Lo nombran Papa, pero no es el sumo pontífice. Entonces, Pedro siempre ha sido el sumo pontífice, el encargado y responsable de toda la Iglesia Católica de Dios, que estamos diciendo Iglesia Universal. Bien, hermanos protestantes andan perdidos, hermanos judíos de piratería perdidos, musulmanes extraviados atrás de un Alá, que pasó lo mismo que con estos seres, también tuvieron que regresar con Dios, porque no era ningún Dios. Ahí los musulmanes se inclinan 5 veces al día ante Él, pero Él ya no está. Y cuando estaba, ya no los tomaba en cuenta, Él no volvió a la tierra. Era un ser de otro mundo. Se llamaba el Jerarca 992. Todo esto nuestros católicos lo ignoran. Entonces, cuando se creó la tierra, que no hace mucho, igual pasó a estar bajo la responsabilidad del sumo pontífice de siempre, Kefas, Pedro. ¿Que Constantino fue el primer papa? Sí, porque él se autonombró papa, pero no había papa, solamente había el sumo pontífice que Jesucristo les presentó a todos los presentes, que podemos ver en Mateo 16, versículo 18. Que a eso no venía, le vengo a darle papelito a esto, papelito. Bien, pues entonces vuelvo de golpe para atrás porque si no me voy a seguir de largo. Estamos festejando no a la Virgen de Guadalupe, sino la que le dijo al tío de Juan Diego, soy la siempre virgen Miriam. En el Nican Mopohua dice María. No, así no le dijo, dijo Miriam. Soy la siempre virgen Miriam Coatlacupe. Coatlacupe es una expresión náhuatl, lengua de Bernardino,
que en el castellano, en el idioma español de nosotros, significa la que vengo a aplastarle la cabeza al dragón infernal, a Satanás, a Luz Bella. Soy la siempre virgen Miriam Coatlacupe. Coatlacupe quiere decir vengo a aplastarle la cabeza al dragón infernal. No era Guadalupe, era Coatlacupe. ¿A quién vamos a celebrar hoy? ¿A quién vamos a agradar? ¿A quién vamos a danzar? ¿En un aniversario más? No, pues ¿cuál aniversario más? Yo creo que apenas le van a celebrar el primer aniversario a la del Tepeyac, a la Virgen Coatlacupe. Todos los demás festejos aniversarios se los hacían al pedacito de madera tallado que se encontraron enterrado en el río Guadalupe de Extremadura, España. Y ahí está todavía. De ahí traen el cuento para decirles que a la Virgen de Guadalupe la trajeron de España para manipular a los indígenas de ese tiempo. No, la Virgen de Guadalupe allá está en España. Aquí tenemos imágenes, las pusimos la anterior vez aquí en esa garra y la verdad parece algo feo. Menos una virgen, menos un ser celestial, ni siquiera un ser vivo. Así que, ¿a quién vamos a danzar? Tengan conciencia. A Miriam Coatlacupe. Ok. Dichas estas tres palabras, que ya me los decía anoche, vamos a iniciar. Espero que producción, vamos a llamarles ahora así finamente, que producción ya tengan a la mano la clásica música propia para dar inicio a las ofrendas, para que todos los que ya están vestidos para su danza y los que aún no se visten de una vez pasen, para que después no vuelvan a pasar, a interrumpir. Todos. Empieza producción, pone la melodía y empiezan todos a entrar. Ya están formados allá, ya pueden ir pasando, ya están escuchando la melodía. Producción ya solamente oprime el botón. Ahí está. Ya se van. Entonces póngala de salida. Era para que entraran y se están saliendo. Con su cuerpo vienen graciosamente, cadenciosamente alabando a la que bajó del cielo en 1531. Vienen contentos, llenos de gozo, porque vienen a postrarse ante su Madre del Cielo, que los está esperando, que vino por ustedes aquel día según se había prometido.
Llegados acá, ya saben, se postran ante su presencia, la felicitan y le piden su bendición. Que les bendiga sus piecitos, que les bendiga su cuerpo, su corazón, para con todo ello, sobre todo desde el corazón, festejarle este día tan importante, su llegada a la tierra, aquello que se plasmó en la tilma de Juan Diego después de que se veían con él en el cerro del Tepeyac. Es una imagen, por decirle una imagen, pero tiene vida. Científicamente ha sido demostrado que tiene vida. Desde ahí de la imagen, aunque no lo crean, los mira, los escucha, escucha su pensar, escucha su sentir. Si quieren pueden ir abriéndose así para acá para que avancen en más rápido. Como que para acá, como que para allá.